relatar la biografía de Vladimir Lenin no tiene sentido alguno. Incluso si hiciéramos varios episodios al respecto, nos faltaría algún detalle, ni hablar de que siempre habrá quienes lancen una andanada de reproches, bien por glorificar demasiado al cacique de la Revolución Roja, bien por mojar la figura de Ilich en porquería histórica. No vamos a complacer a los unos ni provocar la ira de los otros. En este episodio de Huellas Rusas queremos recordar un trozo de la vida del jefe bolchevique en el que tuvo que someterse a los quehaceres campesinos y obreros para borrar las huellas que pudieran conducir hasta él en el sangriento julio de 1917 y evitar ser capturado por los mensajeros del gobierno provisional. Algunos creen que al refugiarse en una choza cerca de Petrogrado, Lenin se acobardó. Otros lo refutan argumentando que todo fue una jugada meticulosamente calculada por el gran jugador de póker para alzar la bandera del bolchevismo en la antigua capital del imperio meses después. Un poco de contexto. En julio de 1917, la ciudad de Petrogrado vive jornadas convulsas con manifestaciones diarias en las calles y el descontento cada vez más creciente contra el gobierno provisional instigado en gran parte por los bolcheviques. El líder interino de Rusia, Alexander Kerensky, que unos meses antes era una estrella con hordas de gente bajo los efectos de la borrachera revolucionaria que lo llevaban en brazos, pues ahora, con la popularidad en picada, tiene que renunciar a parte de sus principios democráticos, emitiendo órdenes de arresto contra Lenin y otros caciques del bolchevismo, lo que allana el camino para una prohibición de facto de este movimiento obrero. Ante el peligro real de acabar sus días en la cárcel de la fortaleza de San Pedro y Pablo y arruinar todos los preparativos para la revuelta, Lenin decide apostar por la clandestinidad y esconderse, es decir, hacer algo rutinario con su experiencia de vida clandestina en tiempos zaristas. La elección del lugar cae en la localidad de Sestroretsk, lleno de proletariado ideológicamente forjado. Precisamente en la casa de uno de ellos, llamado Nikolai Yemelyanov, Lenin encuentra su albergue. Bueno, de casa tenía poco. En realidad, el futuro jefe del proletariado mundial se acomodó en el segundo piso de un granero con pacas de heno que servían de cama. Para satisfacer la sed periodística de Lenin, que seguía descargando artículo tras artículo, le pusieron un escritorio y 2 sillas. ¿Por qué 2? Los que conocen la trayectoria de Vladimir Ilich y escuchan este podcast para refrescar su memoria saben que no llegó solo, sino que lo hizo en compañía de Grigori Zinoviev, uno de los bolcheviques que pudo haberse alzado hasta el trono tras la muerte del viejo, pero que cayó en luchas intestinas ante Stalin y acabó siendo fusilado. Sin embargo, la historia que a menudo se vendía a turistas soviéticos y extranjeros que llegaban en grupos a este lugar sagrado del comunismo era que Lenin estaba solo, con el apellido de Zinoviev eliminado. Empero, este antojo coyuntural no aguantó mucho y fue arrojado al sumidero de la historia. Lo primero que se hizo fue cambiar el aspecto de Zinoviev y Lenin. Se les cortó inmediatamente el pelo. La situación no era agradable. Había propietarios de fincas que disfrutaban de la naturaleza a costa de la clase obrera y era natural que ellos, opositores a cualquier movimiento obrero, emprendieran una misión de espionaje si podían, apuntaba Yemelyanov en su artículo La misteriosa choza, publicado varios años después de lo acontecido. Para minimizar el riesgo de ser descubiertos, se tomaron varias medidas de precaución, con todo un sistema de verificación para los que querían visitar al jefe bolchevique. La buhardilla tenía sus lados favorables. Servía de excelente lugar de orientación. Por ejemplo, llega un camarada, pregunta por Vladimir Ilich, se lleva al invitado a las profundidades del patio. En este momento, Vladimir Ilich y Grigori Yevseevich lo observan desde las numerosas grietas de la buhardilla. Vladimir Ilich da una respuesta sobre el resultado de sus observaciones y después de tal ensayo, el camarada recibe permiso para una cita, explicaba el obrero Yemelyanov.
Sin embargo, seguir mucho tiempo en el granero era arriesgado para Lenin, por lo que Nikolai Emelianov le buscó otro lugar más sereno, ubicado a varios kilómetros de la dacha, detrás de un pequeño lago llamado Razliv, donde la temporada de siega estaba en su apogeo. Fue allí, en medio de la nada, donde Emelianov con sus hijos habilitaron una choza hecha de palos y heno para Lenin y Zinoviev, un estado mayor perfecto para tramar la toma del poder en Petrogrado. Lenin y Zinoviev vivían en su cabaña como segadores finlandeses para no levantar sospechas. La choza estaba dotada con todo lo necesario para mantener una vida normal, como por ejemplo una cocina improvisada con una olla colgada en estacas. Sin embargo, había un enemigo que perturbaba el sueño del jefe bolchevique. Los irritantes mosquitos no daban tregua. Por mucho que te escondas de ellos, se saldrán con la suya y a menudo te pican, pero no hay nada que puedas hacer al respecto. Tienes que aguantarte, describía el ambiente el anfitrión de Lenin. Exiliados en su choza, Lenin y Zinoviev recibían visitantes, incluidos otros altos caciques del bolchevismo, aunque en los años de Stalin los nombres de muchos desvanecieron de la crónica oficial porque Iosif Vissarionovich esculpía su propio mito alrededor de Ilich, que no daba cabida a los favoritos temporales del primer vozh de la URSS. Como oficialmente el dúo que vivía en la choza eran segadores, pues ayudaban al campesinado local en el campo. Recuerdo como ambos, y que no cedían ante los experimentados, cargaban grandes pajares en camillas, los lanzaban desde la toga. Recuerdo como Vladimir Ilich alimentaba hábilmente de heno las orcas y al final se varió un gran pajar, anotaba Emelianov. No obstante, lo principal para Lenin era no perder el ritmo de lo que ocurría en el corazón de la revolución para no dejar pasar la hora H. Así devoraba toda la prensa que le llegaba, despachaba artículo tras artículo en su arremetida contra el imperialismo. Para divertirse, leía artículos de diarios burgueses con reportajes que inventaban todo tipo de bulos acerca de cómo Ilich y Zinoviev habían huido de la capital. Las versiones de la fuga variaban en función de lo que se les ocurriese a los redactores. Unos decían que habían escapado en submarino, otros chismeaban sobre aeroplanos, mientras a Lenin se le saltaban carcajadas y bebía té en su choza escondida en una zona boscosa cerca de Petrogrado. Esa luna de miel con el campesinado y la siega duró poco. En agosto llegó la temporada de lluvias y el frío se hacía sentir cada vez más. Leningrado todavía era Petrogrado, es decir, el retorno a la ciudad todavía era prematuro. El caldo revolucionario seguía cocinándose a fuego lento. Las camaradas decidieron que lo mejor para Ilich era ir a Finlandia y esperar el momento oportuno ahí. Fue en aquel momento cuando Emelianov volvió a desempeñar un rol crucial porque pudo conseguir un salvoconducto a nombre del obrero Konstantin Petrovich Ivanov. Como último toque, le cambiaron otra vez el corte de pelo a Lenin y lo maquillaron con una peluca. Finita la comedia, el 7 de agosto, Lenin partió ilegalmente en un tren a Finlandia para volver a Petrogrado en vísperas de la Gran Revolución de octubre. El destino de Nikolai Emelianov, que conocía a Lenin desde 1905 y que fácilmente pudo haber delatado al jerarca del comunismo, dando un giro irreversible para la historia, fue penoso. Sí, antes de que Stalin cimentara su poder por completo, el obrero seguía en las primeras filas, participó en el asalto al Palacio de Invierno, sofocó la rebelión de marinos rojos de Kronstadt contra el propio Lenin, quien lo describía como uno de los mejores y confiables obreros de Petrogrado. Tras la muerte de Ilich, la estrella de Emelianov se apagó paulatinamente. Sí, Emelianov repitió el camino de muchos que fueron cercanos a Lenin en diferentes épocas, a saber, en las mazmorras. En los 30 fue condenado a 10 años de prisión, pero no salió en libertad hasta la muerte de Stalin, siendo desterrado a Kazajistán. Mientras, varios de sus hijos terminaron peor. Uno de ellos, Kondraty,
que hacía guardias cerca de la choza y silbaba como aves si avistaba a forasteros para proteger a Lenin, fue ejecutado cuando intentó escapar de un campo del sistema Gulag. El propio Nikolai Emelianov tuvo más suerte y pudo vivir sus últimos años en paz cerca del mismo granero que albergó a Lenin. En la época soviética, la choza, más bien su copia, el granero, colocado en un sarcófago de vidrio que le dio aires de mausoleo, se cristalizaron como uno de los más sagradísimos lugares de peregrinación para todo aquel que quisiera ofrendar su vida al comunismo. Vale, otra hipérbole inoportuna, pero también es cierto que visitar esos museos era para muchos parte de un ritual organizado e impuesto desde arriba. Hoy día, esos lugares no figuran en mapas turísticos como los puntos más destacables, pero esta tendencia bajista tiene otra cara. Los pocos que llegan lo hacen a propósito y no porque así se lo dictó el partido.